Vamos a por la 9ª paparrucha. Llevamos ya 9 con esta. Y penúltima, por ahora. Vive tu fe para ti. Me alegro mucho de que estéis aquí. Es una alegría veros, es un placer. De la misma manera que me alegro, por ejemplo, de todas las personas que están en este momento probablemente acudiendo a pues, las muchas parroquias que hay en Alcalá de Henares. De la misma manera que me alegro que haya habido gente que ayer se hubiera reunido en algunas sinagogas. Y me alegro mucho de que el viernes haya habido mucha gente, musulmanes, que se hayan reunido en algunas mezquitas para rendir culto a sus dioses. De verdad, la religión es algo muy bueno, muy bonito. Creo que es algo que nos hace mucho bien al hombre. Es algo que restaura el dolor del alma, ¿verdad? Es algo que da esperanza en medio de momentos difíciles. Ayuda a enfrentar el miedo a la muerte, quizá, ¿no? Y a poder tener un faro en medio de la oscuridad de esta vida, de esta sociedad tan oscura y tan difícil en muchas ocasiones. Nos da respuestas a preguntas del alma que muchas veces no sabemos dónde responder. Es algo que nos ayuda a tener buenos propósitos y nos ayuda a intentar ser personas más morales y más buenas y más bellas personas, ¿no? Ayudar al prójimo, a ayudar a las señoras a pasar el paso de cebra, ¿no? Y pues ayudar mejor a los pobres y darnos a los necesitados. Y es algo de verdad entrañable, muy bueno, muy bonito. Os admiro, de verdad, os admiro por vuestra fe. Creo que es algo muy loable. Podéis sentiros muy orgullosos de estar aquí en esta mañana reunidos con las otras personas que profesan vuestra misma fe, y llamarlos hermanos y tener una comunidad, un grupo que os integra. Es algo bellísimo, de verdad. Me encanta ver esto. Es una cosa que me encanta. Ahora, hay una cosa que quiero pues, dejar claro desde el principio. La religión es verdad que hace que seamos mejores personas, que nos abra el corazón y nos enternece y nos ayuda a dormir por las noches, ¿no? Pero yo creo en la ciencia, ¿vale? Yo no creo que lo que vosotros creáis tiene que ser necesariamente verdad, ¿vale? Yo sé que estáis aquí, quizá a menos la mayoría, pues creen en los milagros, o en quizá que Jesús resucitó de entre los muertos, o que anduvo sobre el agua, y cosas por el estilo, ¿no? Que Moisés abrió el Mar Rojo para que cruzaran los egipcios, o sea, los egipcios no, los judíos para huir de los egipcios y todas estas cosas. Esto no es verdad, lo sabéis, ¿no? Esto no es cierto. Pero no pasa nada. Es que es lo bonito de todo esto. No pasa nada porque es algo que nos ayuda. No es... A ver cómo lo digo sin herir vuestra sensibilidad. No es verdad, es una mentira, pero es una mentira buena, ¿entendéis? Es una mentira útil, ¿no? No importa que Moisés nunca haya existido, que Adán nunca haya existido, o que Jesús pues se pudriera en una tumba. Eso no es verdaderamente lo importante, ¿me seguís? Lo importante es que realmente hay un cambio en el corazón. Lo importante es que hay una esperanza con la que podemos vivir. Lo importante es que hay un lugar al que podemos mirar en los momentos de zozobra. ¿Me entendéis qué es lo que estoy queriendo decir? La religión es algo bueno, aunque no sea verdad. Así que es por eso precisamente que yo no creo que sea algo bueno. Me parece precioso lo que estáis haciendo aquí. Repito, y no me cansaré de repetirlo. Pero no me parece que esté bien que luego salgáis a la calle y estéis intentando convencer a otros de que vuestra religión es verdad y la otra no, porque eso es profundamente intolerante, ¿no? Es estar diciendo a las otras personas que lo que ellos están creyendo no es verdad, y eso no es bueno. Porque lo importante no es que sea verdad o que no sea verdad. Lo importante es que nos ayuda
Así que no nos vamos a centrar en si esto es verdad o no, vamos a intentar centrarnos en de qué manera nos ayuda y vamos a intentar pues mantener esta belleza, ¿no? Mantener esta pureza en el corazón y derramar nuestra alegría y nuestra esperanza delante de algo que sinceramente pienso que es algo muy bueno. Pero para conocer la verdad no debemos mirar a la religión. Para conocer la verdad debemos mirar a la ciencia. Para tener esperanza miramos a la religión. Son dos cosas, son dos campos diferentes, ¿vale? La ciencia nos da hechos. La religión nos da valores. Nos da esperanza. Son dos cosas diferentes que no debemos intentar mezclar. La esperanza está en la religión. La verdad está en la ciencia. ¿Entendéis qué es lo que estoy diciendo, verdad? Dentro de vuestro corazón sabéis que es verdad lo que estoy diciendo, incluso aunque estéis aquí en una iglesia evangelista y todo esto, ¿no? Tú puedes ser evangelista si esto te ayuda. Puedes serlo y me encanta, lo repito y lo repetiré, es algo bueno, es algo loable. Pero no creo que sea bueno que intentes meter tu fe personal, tu fe subjetiva, tu fe emocional, ¿no?, en la vida pública. Y me explico. Yo sé que normalmente, y es así en todo el mundo, uno de los grupos que más está luchando en contra del aborto, por ejemplo, sois vosotros los evangelistas, ¿no? Y me parece muy bien, ¿eh? Tenéis vuestra fe que os dice que no abortéis, ¿vale? No abortéis. Me parece muy bien, vivid vuestra fe. Pero no intentéis imponérselo a otros, no intentéis prohibir el aborto. Porque eso es una decisión que cada uno tiene que tomar. Si vosotros pensáis que está mal, muy bien, no lo hagáis. Pero dejadnos a cada uno que vivamos conforme a nuestras creencias. Si pensáis que la homosexualidad, la ideología de género o alguna cosa por el estilo está mal, muy bien, pues no transicionéis a otro género o alguna cosa por el estilo, no. Pero dejad al resto de las personas que tomen sus propias decisiones. Vuestra fe no tiene que salir de vuestra casa. Vuestra fe no tiene que salir de vuestra iglesia. Vuestra fe es personal. Vuestra fe no tiene nada que ver con la verdad, es una esperanza que tenéis dentro del corazón. Vive tu fe para ti. Paparruchas. Absolutamente. Si os dais cuenta, esto perfectamente cualquier persona os lo podría haber dicho. Este es el pensamiento de la época, ¿verdad? Precisamente lo que vamos a hablar hoy bastante es, aunque ya en algunos otros momentos lo he mencionado, de esta dicotomía, intentar separar la realidad en dos reinos. Uno de la ciencia, que es verdad, y otro de la religión, que es esperanza, o valores, o cosas por el estilo, subjetivo, y no es tan real. Pero esto, incluso aunque la gente no medite mucho en que esta es la manera en la que piensa, esta cosmovisión, esta manera de ver, de interpretar la realidad, es, pues, en cierto sentido, yo creo, la clave para entender la sociedad en la que vivimos. El ver cómo en nuestra mente, en nuestra sociedad, hemos dividido la realidad en nuestros dos mundos, el que es la ciencia y el que es la religión, el que es lo físico y el que es lo espiritual, los hechos y los valores, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, esta es la mentira que creemos. Y ahora vamos a ver cuál es la verdad que ignoramos. Pero antes vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu verdad. Muchas gracias porque tu palabra es verdad. Y esto es así, Dios. Ayúdanos a poder, lo primero, comprender de qué manera nosotros estamos cayendo en esta mentira. Ayúdanos a huir de ella, ayúdanos a huir hacia Cristo. Ayúdanos a huir hacia tu palabra, Señor, y que tú cambies nuestros corazones, nuestra manera de pensar. Ayúdanos a tomar buenas decisiones, ayúdanos a poder confiar un poco más en nuestro Salvador en el día de hoy, Señor. Ayuda a cambiar nuestra mente, nuestra mentalidad, y ayúdanos a ser también embajadores de esta verdad al mundo que está perdido en la mentira, Señor.
Te lo pido en el nombre precioso de Cristo. Amén. La verdad es que hoy en día, siguiendo un poco esta filosofía de la que hemos estado hablando, con esta paparrucha que hemos presentado, hay cierto sentido en el que escoger religión es algo así como yo qué sé, escoger el fondo de pantalla de tu móvil, ¿no? O escoger qué plato comes en un restaurante, o algo así por el estilo. Es algo que no necesariamente tiene que ver con hechos. No necesariamente tiene que ver con qué es verdad y qué no es verdad. No tiene que ver con, en realidad, en el mundo real, qué es lo que ocurrió, qué Dios es el de verdad y cuáles son de mentira, ¿no? Eso es algo que apenas nadie se pregunta. ¿De qué manera se escoge una religión? Incluso dentro del mundo evangélico. ¿De qué manera muchas veces nosotros escogemos una iglesia a la que asistir? ¿Cuál es la iglesia en la que me siento bien? ¿No? ¿Cuál es la iglesia en la que me dan lo que yo pienso que necesito? ¿No? No tanto cuál es la iglesia que está más cerca de la verdad. No tanto cuál es la iglesia que vive de la manera más cercana a lo que dice la Biblia. Y desde luego, en el mundo secular, si alguien quiere escoger una religión, pues cuál es la religión que, pues quizá que me da la libertad para hacer lo que yo quiero, que me da la libertad para escoger cómo es el Dios en el que yo quiero creer, que me da pues esperanza, o que incluso quizá veo un mundo en el que la familia está muy desvirtuada, ataques constantes contra la familia. Entonces yo lo veo, y entonces pues veo, por ejemplo, que los mormones tienen un alto concepto de la familia. ¡Oh, qué bien! Y ellos parece que están luchando por la familia. Pues voy a ver. Intento los mormones porque son los que parece que están enfocándose en lo que yo pienso que es lo importante, son los que están teniendo o dándome el rayo de esperanza por el lado, por el costado, por el que yo pienso que debería darme ese rayo de esperanza. No tiene nada que ver con que el mormonismo sea verdad o no. Me da igual. No es tan importante, porque esa es la filosofía que tenemos. La mayoría de la gente no ve la espiritualidad, no ve la religión como algo que tiene la capacidad o la obligación de explicar cómo es la realidad. No tiene por qué tener la capacidad de responder a las grandes preguntas, sino sencillamente tiene que tener la capacidad de darme lo que necesito, o lo que pienso que necesito. ¿Entendéis? No tiene nada que ver con el mundo real. Es una mentira útil y nos lo hemos creído, nos lo hemos tragado y así lo vivimos. Así que, desde luego, dentro de esta perspectiva, si no tiene nada que ver con el mundo real, no debemos hablarle a nadie. Es de mala educación hablar de religión, igual que hablar de política, ¿no? Yo puedo ser socialista, igual que puedo ser un poco más de derechas. Es un poco una preferencia personal. Debatir en cuanto a política está feo, pues debatir en cuanto a religión está más feo todavía, porque no tiene nada que ver con la realidad. En cierta manera, todo esto, a lo largo de la historia, los cristianos hemos cedido en esto, pensando que de esta manera, algo así como que nos estábamos construyendo un fuerte para que nadie pudiera derribar nuestras creencias. Y si nadie puede acceder en el mundo real a ver los hechos de la ciencia y la evolución y la arqueología y la historia, que puede ser que se encuentre, imagínate, se encuentra la tumba de Jesús, bueno, docenas de tumbas de Jesús se han encontrado ya, pues eso puede ser que derribe nuestra creencia. Qué mal, ¿no? Imagínate, de repente, pum, todo el cristianismo se va al garete. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? Pues no, mira, nos vamos a construir un fuerte. Y este fuerte es refugiarnos en la subjetividad, en el que da igual lo que se encuentre, da igual cómo sea la historia, da igual lo que diga la ciencia. Yo voy a creer lo que dice la Biblia, aunque esté en contra de todo lo demás. Yo lo voy a creer como algo que es verdad para mí. Y esto es algo que incluso los cristianos lo hemos interiorizado. De tal manera que, por ejemplo, Martin Luther King, ¿sabéis quién era Martin Luther King, no? Él decía, esto es algo que decía él, ¿vale?
La ciencia trata principalmente con los hechos. La religión trata principalmente con valores. ¿Veis? Hay dos mundos. El de la ciencia, que habla de la verdad, de lo que realmente ha sucedido y podemos creernos y podemos hablar de ello y se puede discutir en cuanto a esto. Y de la religión, que habla de valores, algo personal, algo subjetivo, algo que es mío, algo que está en el corazón. Albert Einstein, ¿no? Imaginaos, ¿qué voz más autorizada que Albert Einstein? La ciencia se basa en hechos, no en juicios de valor. La religión expresa valores, pero no puede hablar de hechos. No mezclemos estos dos mundos. Por favor, no los mezclemos. Así que tenemos dos mundos. Hemos dividido nuestra existencia. Esto es lo que se llama un dualismo. Probablemente esto sonará a los que estabais en alguna de las clases de ética. Yo hablé de esto, pero específicamente orientado a temas éticos, que tiene todo que ver con temas éticos. Pero esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, esta paparrucha, y con nosotros como nuestra visión de lo que es la Iglesia. Hemos dividido el mundo en dos reinos, dos pisos de la realidad, ¿no? Están los hechos y están los valores. Está la ciencia y está la religión. Está lo físico, lo que se puede medir, a lo que le puedo poner un termómetro, ¿no? Se puede estudiar, se puede reproducir. Y está la religión, lo que es lo espiritual. Está lo público y lo privado. Y no saques la religión de lo privado. Y esto, aunque sí que puede ser que en cierto sentido nos haya dado algún tipo de seguridad, es una falsa seguridad, porque en realidad lo que estamos aceptando es que el cristianismo es una mentira útil. Por lo tanto, no me critiques por ser cristiano, porque yo acepto que es mentira. Simplemente es una mentira que me viene bien, ¿vale? Como si yo he llegado tarde porque me he quedado dormido, pero digo que es que el autobús ha llegado tarde, ¿no? Me viene bien. ¿Quién importa si realmente me he quedado un poco dormido que el autobús ha llegado tarde? Es algo que me viene bien, así que ya está. Estamos los dos contentos. Tú estás contento en tu mundo de lo que es la realidad, y yo estoy contento en mi mundo de la religión como algo así etéreo, un poco platónico, ¿no? Ideal, y que me da esperanza para dormir por las noches. Así que, cuando, por ejemplo, un cristiano lee el Salmo 110, por ejemplo, Salmo 110, versículo 10, Salmo 111, versículo 10, perdón. Dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, ¿no? Qué bueno, ¿no? Qué bonito. ¿De qué está hablando esto? Pues está hablando exclusivamente, solamente está hablando de una sabiduría espiritual. Solo está hablando de una sabiduría que me ayuda, por ejemplo, a poder saber si me viene bien estar más tiempo orando o menos tiempo orando, ¿no? Solamente tiene que ver un tipo de sabiduría que me ayuda a, pues eso, a tener un poco más de esperanza, a dormir mejor por las noches, o algo por el estilo. No está hablando de una sabiduría en el mundo real, ¿vale? No está hablando de una sabiduría en cuanto a qué trabajo, qué coche comprar, ¿no? No está hablando de una sabiduría de lo que es el día a día. Cuando vemos, por ejemplo, el Colosenses, capítulo 2, versículo 3. Colosenses 2:3. Para que sean alentados los corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de la comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Estos tesoros del conocimiento no tienen nada que ver con la realidad, ¿vale?
Interpretamos la Biblia solamente en un sentido emocional. Y es en esto, por ejemplo, en el sentido en el que yo leo la Biblia, estoy leyendo y veo un versículo y quizás estamos comentándolo con un grupo de amigos o con un grupo de estudio bíblico en la iglesia o algo por el estilo, y lo más a lo que yo puedo llegar es, este versículo para mí significa que tal y cual cosa. Hemos confundido el leer la Biblia y poder interpretarla privadamente a interpretarla como a nosotros nos salga de las narices. Porque pensamos que en realidad no tiene importancia. Porque estamos hablando de un mundo etéreo, de un mundo en el que no hay realidades absolutas, no podemos tener certeza y cada uno puede tener su propia interpretación. Pero ¿sabes una cosa? Una interpretación que para mí es tal cosa puede ser una interpretación absolutamente errónea. Porque la Biblia dice lo que dice independientemente de lo que yo piense o sienta que la Biblia dice. ¿Entiendes? Entonces, esta mentira que nos hemos tragado nosotros como cristianos, que nos ha hecho dividir el mundo en dos reinos diferentes de lo que es la realidad y lo que es la espiritualidad, es algo que nos lleva, en última instancia, a vivir vidas fragmentadas. Vidas en las que ahora estamos aquí, en la iglesia, y somos muy espirituales, ¿verdad? Ahora estamos plenamente aquí. Y pensamos en cosas de religión, ¿no? Y nos planteamos y hablamos de Cristo y oramos, ¿no? Y estamos con los hermanos y nos llamamos hermanos unos a otros. ¿Qué tal estás? Bendecido y cosas por el estilo. Somos muy espirituales, estamos muy en el piso de arriba. Incluso puede ser que todas las mañanas cuando nos levantemos leamos la Biblia y estamos ahí, en el piso de arriba, ¿eh? Pero luego salimos a la calle, tratamos con la gente, vamos a comprar al día y vamos al trabajo. Y ahí, catapum, nos bajamos al piso de abajo con armas y bagajes. Completamente. Y vivimos la vida en un mundo puramente físico, en el que lo importante es lo que vemos. Y no hacemos, como decía Pablo, por ejemplo, que vivimos por fe y no por vista. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer para poder tener una visión, una vida integral, en el que podamos ver la Biblia, la realidad, tal y como la Biblia la presenta? La Biblia presenta una realidad integral en cuanto a lo que es un hombre. Esto de ver el mundo como algo de que tiene dos reinos diferentes de la realidad, esto es algo que es más viejo que la tos, ¿vale? ¿Sabes? Las primeras herejías dentro del cristianismo, cuando empieza la historia de la iglesia, este es principalmente el tema contra el que estaban luchando. No sé si os suena una religión, un grupo que tuvo mucha influencia en el cristianismo, hubo mucha lucha entre el cristianismo primitivo y ellos, los gnósticos. ¿Os suena? Ellos creían, básicamente, resumiendo mucho cuál era su creencia, ellos creían que hay dos mundos, el espiritual y el físico, y hay dos dioses. El espiritual, que es el Dios del Nuevo Testamento, y el físico, que es el Dios del Antiguo Testamento, ¿vale? Entonces, el espiritual es el bueno, porque lo espiritual es lo bueno. El físico es el malo, porque lo físico es lo malo. ¿Entendéis? Por lo tanto, la manera de salvarse era poder pasar del reino físico al reino espiritual por medio de un conocimiento secreto. De ahí viene el nombre gnósticos. Gnosis significa conocimiento en griego. Si tú tenías este conocimiento secreto que estaba reservado a los iniciados dentro de los gnósticos, entonces tú podías ascender al reino espiritual, ¿vale? Pero esto no es como la Biblia presenta la realidad. Si os fijáis, por ejemplo, hablando de cómo somos nosotros, cómo es el hombre, en el capítulo 2 de Génesis, de nuevo veis, estamos volviendo constantemente a Génesis. Para entender la realidad, Génesis es el libro, ¿vale? Dios forma al hombre, capítulo 2 de Génesis, versículo 7. Dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, físico, ¿lo veis?
no puede ser más físico, barro. Y sopló en su nariz aliento de vida, espíritu. Y fue el hombre un ser viviente, una mezcla, una simbiosis entre lo físico, el cuerpo de barro que había hecho Dios con sus manos como un alfarero, no puede ser más físico, y el espíritu, el alma que Dios insufló al hombre soplándole por la nariz. Estamos hablando, estos dos conceptos del cuerpo y el alma, el espíritu, lo físico y lo espiritual, esto es algo que es verdad, esto es así, la Biblia lo presenta así. Lo que es mentira es que estos dos reinos estén separados y estén en guerra, sean antagónicos el uno con el otro. La Biblia presenta un concepto integral de la realidad. Es verdad lo espiritual, completamente verdad. Pero igualmente verdad es lo físico. Igualmente precioso es lo físico. No hay dos realidades que estén contrapuestas la una a la otra. No sé si me estoy poniendo muy filosófico y nos estamos perdiendo. ¿Me seguís? Cuando nosotros hemos comprado esta mercancía de que es diferente, de que es antagónico el espíritu y el cuerpo, realmente nos metemos en el piso de arriba, pensamos que lo espiritual es lo únicamente bueno. Y, por ejemplo, podemos citar pasajes como, por ejemplo, Gálatas 5:17. ¿Qué dice en Gálatas 5:17? Aquí habla del cuerpo y del espíritu, ¿verdad? Porque el deseo de la carne, de lo físico, ¿no?, es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Aquí está hablando del cuerpo y del espíritu, está hablando del cuerpo y del alma. ¿Es de lo que está hablando? Yo no creo que Pablo esté hablando de eso. De hecho, yo sé que Pablo no está hablando de esto. Porque el mismo Pablo dice, por ejemplo, en Romanos 7:5, porque mientras estábamos en la carne, hablando del mismo concepto de carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley, ¿qué es la carne según Pablo? Nuestras pasiones pecaminosas. Es quien nosotros éramos antes de conocer a Cristo. Es el antiguo yo, el que está vendido al pecado, ¿entiendes? Eso es lo que Pablo está hablando de la carne. Y eso es lo que está en guerra contra el Espíritu. Eso es lo que está en guerra contra el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros. Es ese que está en guerra contra el nuevo yo que ha renacido dentro de nosotros por nuestra fe en Jesucristo. Esa es la guerra. No es guerra entre algo físico y algo espiritual. ¿Entiendes? Es nuestra guerra dentro de nosotros. Entre el yo que éramos antes y el yo que soy ahora. Es por eso que debemos agarrarnos a Cristo. Es por eso que debemos intentar ser como Él y tener una relación estrecha con Él para poder vencer en esta guerra contra el que éramos antes, contra el que estaba vendido al pecado. Así que creyendo esta mentira, nosotros tendemos a menospreciar el mundo físico, la carne. Pero ¿sabes? Nuestro cuerpo es algo bueno. Es una creación de Dios. La materia, el mundo, lo físico, el trabajo, la casa, es algo bueno que Dios ha creado. Muchas veces, como iglesia, tendemos a ser muy platónicos y quedarnos en las nubes, ¿no? Quedarnos sencillamente en lo espiritual. Pero hay varias cosas que podemos hablar de que lo físico es bueno. Por ejemplo, hemos estado hablando de Génesis 2:7. Dios creó el cuerpo y creó el alma. Y creando el cuerpo y el alma, ¿qué dijo Dios cuando creó al hombre? Que es muy bueno. Dios mismo dijo que es algo bueno. Nuestro valor, nuestra identidad no solamente está en el alma. ¿Sabes? El cuerpo no es la cárcel del alma. Nuestro cuerpo es quien somos nosotros, también. Debemos ocuparnos de lo físico. ¿Cuáles son las primeras órdenes que Dios dijo al hombre? ¿Qué es lo primero que Dios le dijo al hombre?
Lo primero que Dios le dijo al hombre no es que cantara himnos, ¿verdad? Sino que se ocupara de lo físico, que se reprodujera, lo estuvimos diciendo hace un par de domingos, ¿verdad? Que trabajara la tierra, que tomara posesión de lo que Dios le había dado, que cuidara lo físico. Más cosas. Dios se hizo un hombre físico. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1. En el principio existía el verbo. ¿Quién es el verbo? La palabra, el logos. Dios es el Hijo, es Dios mismo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. En toda su plenitud, en toda su esencia, Dios mismo. No otro Dios, como creían los gnósticos. No, era el Dios creador, el Dios soberano. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que fue hecho, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Él fue el que creó todo, incluida la materia, no solamente a los ángeles, ¿eh? En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dice el versículo 14, que este mismo verbo, este mismo Dios, se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios mismo, el creador de todo, el que es espíritu, como Jesús mismo dice, desde la eternidad, se hizo un hombre, se encarnó, Él bajó y tomó un cuerpo. No solamente es que tomara un cuerpo como el que mete la mano en una marioneta, ¿no? Es que se hizo un hombre, completamente, plenamente, en todos los sentidos. Él se hizo un hombre, se encarnó como un hombre. No hay nada que dé mayor valor a la humanidad, a lo físico, ¿entendéis? Él se hizo un hombre físico. No fue que pareció, que era un espíritu que parecía como un fantasma, una aparición, que parece un holograma, ¿no? No. Se hizo un hombre físico. Y siendo un hombre físico, Él se ocupó de las necesidades físicas de la gente. Y Él hacía que los paralíticos andaran. Y que los leprosos fueran sanados. Y resucitaba a los muertos. Y daba de comer a los que tenían hambre. Él se ocupaba de las necesidades físicas. ¿Veis? Y cuando Él murió, resucitó en un cuerpo físico. No resucitó en espíritu. El hecho de que Él resucitara es algo contracultural, porque nos habla de que el final del camino, que es el siguiente, el final del camino, la redención, termina en lo físico también. La historia de la humanidad, la historia que nos presenta la Biblia, empieza con, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó lo físico, pero termina con una resurrección física de todos, justos e injustos, unos para bendición y otros para perdición eterna, para estar físicamente vivos en la eternidad. El final del camino no es una resurrección espiritual y vamos a estar en las nubes allí tocando el arpa o cosas por el estilo. No, es una vida física en un mundo físico que Él va a recrear, un cielo nuevo y una tierra nueva. Ese es nuestro destino. Es decir, cuando nosotros morimos, no estamos completos, aunque estemos con Cristo. Estaremos completos cuando volvamos a ser reunidos. Lo físico y lo espiritual es algo completamente integrado, ¿vale? ¿Y de qué manera podemos nosotros aprovecharnos de esta visión integral en nuestras vidas? ¿De qué manera nosotros podemos ver
correctamente cómo funciona el mundo y poder vivirlo como iglesia, como creyentes. No intentar favorecer a la materia en perjuicio de lo físico, ni viceversa. Pues vamos lo primero a intentar ver maneras en las que podemos, que normalmente es lo que tendemos a hacer como cristianos, dar valor a lo físico, ¿vale? ¿Cómo podemos vivir una fe mucho más integrada, mucho más integral? ¿Vale? Oh, vale, no tenían eso. Lo primero, y es algo que está muy de moda, Dios nos ha llamado a cuidar el planeta. De hecho, como decíamos, es de los primeros mandamientos que Dios manda al hombre. Hoy en día está muy de moda el ecologismo, ¿vale? Y yo no estoy diciendo que nos tengamos que sumar a esta secta de los ecologistas que básicamente lo envuelve todo, ¿no? Pero sí tenemos que tener cuidado de lo que hacemos, Dios nos ha llamado a cuidar el planeta. No está bien que contaminemos. No está bien que gastemos más de lo que necesitamos. Esto es algo que tenemos que cuidar hacer. Como cristianos, es uno de nuestros deberes. Como cristianos, nuestro deber no solo es espiritual, etéreo. Tenemos un deber con el planeta porque servimos al creador del planeta y Él nos ha encargado que lo cuidemos. Así que esto es una cosa que debemos tomar conciencia. Como cristianos, somos mayordomos de lo que Él nos ha dado para que cuidemos. Y eso es el planeta, que Él ha creado para que nosotros disfrutemos. ¿Entendéis? Otra cosa. Nuestro cuerpo. Esto es algo de lo que no solemos hablar. Y quizás esté diciendo, mira, Lea, ha esperado a adelgazar para decirlo. Pero es verdad. No estoy diciendo que tengamos que meternos a una secta de vigoréxicos y estar ahí todo el día metidos, que no se puede ser cristiano si no eres Mr. Alcalá de Henares, ¿no? O algo por el estilo. No, pero Dios nos ha dado un cuerpo que es valioso, que tiene su imagen. Él ha puesto su imagen en nuestro cuerpo. Así que no es de recibo que nosotros estemos maltratándolo, ¿entiendes? Que nosotros estemos haciendo con él cualquier cosa y metiéndole de comer cualquier cosa y sin hacer absolutamente nada, simplemente por nuestro egoísmo, por nuestra pereza o cosas por el estilo. Y yo no digo que tengamos que esté mal que alguien que tenga barriga o alguna cosa por el estilo, porque muchas veces es que así es como somos, pero debemos tener cuidado y no debemos maltratar nuestro cuerpo. En 1 Corintios capítulo 6, este texto en 2 semanas probablemente hablaremos algo de él, aunque no en este sentido. Dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Veis la visión integrada que tiene aquí Pablo? Glorificadle en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Entonces, repito, no estoy diciendo que nos volvamos locos, ¿vale? Y que ahora mismo todos venga régimen, un régimen obligatorio y gimnasio y ayuno y oración 2 días por semana, ¿no? O algo por el estilo. No estoy hablando de eso, simplemente que es algo que debemos tener en cuenta. Debemos tomar en cuenta para evaluar nuestra manera de vivir, a ver si estamos honrando a Dios con nuestro cuerpo. Y yo sé que este texto, Pablo está hablando de la fornicación, ¿vale? Lo veremos, probablemente en 2 semanas que veremos otra vez este texto. Pero este principio es igualmente cierto para hablar de nuestro cuerpo en otros sentidos. Es templo del Espíritu Santo, no podemos tratarlo de cualquier manera, ¿vale? Y además que está hecho a imagen de Dios. En cuanto a la iglesia, alguna vez lo he mencionado también, pero yo creo que una de las tristes realidades del COVID es que ha dejado patente que hemos confundido la iglesia con la predicación. Y la predicación de la palabra es algo muy importante dentro de la iglesia, pero no lo es todo, ni muchísimo menos. Y estábamos tan contentos, incluso después de que hubieran abierto, que pudiéramos de alguna manera reunirnos. Estábamos tan contentos viendo el culto online, iglesia online. ¡Qué aberración! ¡Qué tontería tenemos en la cabeza! ¿Cómo puede ser iglesia online? ¿Cómo es posible? La iglesia es física, hermanos. ¿Sabes esto?
Nosotros somos hijos de un mismo Padre, por lo tanto somos hermanos. Hermanos, los hermanos están juntos, físicamente. Citaba hoy Nelson, que qué bello es estar los hermanos juntos en armonía, ¿no? Allí envía el Señor bendición y vida eterna, juntos, ayudándonos, orando, dándonos abrazos, dándonos besos, unos a otros. Estar juntos, la comunión es una parte integral de la iglesia. No puede existir una iglesia online. La predicación de la palabra, con todo lo buena que es, no es una iglesia. Una iglesia es estar juntos, unos con otros, preocuparnos unos por otros. Y otra cosa que tampoco solemos hablar mucho, en cuanto a la oración, en cuanto a la alabanza. ¿Qué os parece si os digo que está muy integrado con lo que hacemos con nuestro cuerpo? Hay algunos entre nosotros, normalmente algunas, que por ejemplo cuando están cantando levantan las manos, ¿no? O las pone así, o algo por el estilo. Otros no, quizás estás pensando, ¿qué está haciendo? ¿Por qué hace eso? ¿Qué sentido tiene? Pues sabes, muchas veces una manera muy buena, muy sana, de expresar lo que ocurre en nuestro corazón, algo que no podemos hacer con nuestros labios, lo podemos hacer con nuestro cuerpo. Y eso es bueno. Vemos, por ejemplo, Jesús oraba arrodillado. ¿Qué es lo que dice que alguien esté arrodillado? Imagínate que vas dando un paseo por la playa, ¿no? Y en medio de la playa ves que hay una pareja de jovencitos. Y de repente el chico le agarra de las manos a la chica y se arrodilla. ¡Oh! ¿Qué está ocurriendo ahí? Madre mía, eso no te lo quieres perder, ¿verdad? Vas ahí, sacas el móvil, lo pones en Twitter o algo. ¿Sabes lo que está ocurriendo, verdad? Porque una expresión física dice mucho. Cuando alguien está arrodillado se pone por debajo de la otra persona, ¿verdad? Cuando alguien está arrodillado no puede tener mucho rango de visión, está vulnerable. Se pone como alguien inferior, se humilla a sí mismo. Pone a la otra persona como alguien más importante. Es toda una declaración de intenciones. Está hablando de lo que hay en su corazón, mucho más alto de lo que podría decir cualquier palabra que dijera. Estoy diciendo que a partir de ahora debemos levantar las manos al cantar una canción o que debemos orar arrodillados. No estoy diciendo eso para nada. Estoy diciendo que podemos sentirnos libres para acercarnos a nuestro Dios y que nuestro cuerpo físico muchas veces expresa mucho mejor lo que sentimos o lo que queremos decir de lo que pueden hacerlo nuestras palabras. Así que podemos aprovechar ese recurso y no tener miedo a que se piense a la gente que somos unos desvariados por levantar la mano o por ponernos de rodillas para orar o algo por el estilo, ¿vale? Esto es algo, siéntete libre delante de Dios, siéntete libre en la iglesia de Dios. Tampoco estoy diciendo que te pongas así y le des un puñetazo al que está al lado, pero siéntete libre dentro del orden. Somos libres delante de nuestro Dios y el cuerpo físico es algo importante y una manera que Dios ha creado también para poder expresarnos. Y para terminar, el cristianismo es verdad. Es absolutamente verdad. El cristianismo es cierto en el piso de abajo y es cierto en el piso de arriba. Es verdad. Ayer mismo estábamos hablando con los jóvenes de que Jesús de verdad resucitó. Y estuvimos haciendo una investigación. De verdad, Jesús en el mundo físico resucitó. No sé si recordáis cuando estábamos viendo el libro de Daniel, en el capítulo 11, en 20 versículos hay más de 135 profecías cumplidas. En el mundo real, en la historia, se puede ver, se puede estudiar. Es así. No es una mentira útil, es una verdad muy útil. Es absolutamente cierto. No tengamos miedo de hablar de Cristo a otros. No tengas miedo de que te tachen de intolerante, porque esto no es una cosa subjetiva.
Esto no nos va a la cosa de si nos van a llamar intolerantes o si alguien se va a ofender porque digamos que Jesús es el único camino a Dios. Esto va de la vida eterna. Esto va del infierno, ¿eh? Hay algo muy serio que está en juego y no es un insulto, es una eternidad en el infierno. Así que si nos tachan de intolerantes, bendito sea el Señor, que podemos seguir sus pasos y nos pueden acusar injustamente. No hay ningún problema con eso. El cristianismo es verdad, no nos dejemos engañar por esta mentira. ¿Cómo podemos dar más valor al espíritu dentro de nosotros? Esto es algo muy importante también. Cuando salimos de la iglesia, ya no somos tan espirituales, ¿verdad? Cuando pensamos que nuestro futuro laboral está en juego, cuando estamos buscando un trabajo y no llega, cuando no sabemos qué va a ser de nosotros en el sentido físico, en nuestra enfermedad, o qué le va a pasar a mi hijo, tenemos que recordar que el cielo reina. Tenemos que recordar que la cosa no depende de nosotros. Que el Dios está en lo alto. Él es el Rey. Él es el que lo tiene todo bajo control. Y con una sonrisa, con toda la esperanza puesta en nuestro Señor Jesucristo, seguir haciendo todo lo que podamos, con nuestro cuerpo, con nuestras fuerzas, y seguir dependiendo de Dios completamente. Porque Él es el que está en control. Y nunca debemos olvidar esta realidad. Nunca debemos aferrarnos a lo físico. Nunca debemos, como hemos estado diciendo otras veces, buscar nuestro valor o nuestra identidad en las personas que tenemos alrededor, o en la casa que tenemos, o en el coche, o en el trabajo, o en nuestra salud. Nuestra identidad depende de Dios. De un Dios que no va a cambiar. De un Dios que nos ama, que nos tiene en la palma de su mano. Así que, de verdad, podemos tener la confianza plena de que ocurra lo que ocurra, como dice Pablo en Romanos, todas las cosas nos van a ayudar para bien, a los que hemos confiado en Cristo. El dar más valor a lo espiritual nos ayuda a tener las prioridades mejor ordenadas. Nos ayuda a entender que hay una urgencia, como estaba diciendo antes. Nos ayuda a entender que es mucho más importante salvar un alma del infierno que nuestra propia vida. ¿Entiendes esto? Es mucho más importante hablarle a alguien de Cristo que ayudarle físicamente. Es mucho más importante. Y enfocarnos en lo espiritual, enfocarnos en la realidad espiritual que nos presenta la Biblia, nos ayuda a tener esto claro. Es muy, muy importante que entendamos que la eternidad es real. Es absolutamente real. Y en base a esto, mirando a la eternidad, vivamos nuestras vidas. Y por último, no sé si estás aquí y nunca has puesto tu confianza en Jesús. Él vino como un hombre. Él es Dios mismo, el creador de todo. Él vino como un hombre. Se hizo un hombre. Se hizo un bebé que lloraba. Él aprendió a andar, siendo el creador de los pies. Él aprendió a hablar, siendo él mismo la palabra de Dios. Él pasó por todo lo que nosotros hemos pasado, pero sin pecado. Él es el Dios del cielo. Él vino para salvarnos de nuestra maldad. Podemos confiar en que Él es verdad, absolutamente verdad. Él murió realmente por nosotros. Él resucitó al tercer día. Su tumba estuvo vacía y está vacía y estará vacía por los siglos de los siglos. Pero esto es algo que solamente nosotros podremos aprovechar si confiamos en Él, como nuestro Salvador, como el Salvador Redentor de nuestro cuerpo y el Redentor de nuestra alma, como el Redentor de todo lo que nosotros somos. Él es el gran Rey del cielo y el gran Rey de la tierra. Si nosotros hemos puesto nuestra confianza en Él, debemos vivir nuestras vidas espirituales y físicas de una manera integrada, sirviendo al Rey, al Dios, que es nuestro Señor físico y espiritual. Así que, de verdad quiero animaros, si tú no has puesto tu confianza en Cristo, hoy es el día en el que puedes hacerlo.
Hoy es el día en el que toda tu vida, todo tu mundo puede cambiar para mucho, mucho, mucho mejor. Y desde luego, si hablamos de la eternidad, ya ni te cuento. Él es el que necesitas. Lo siento si es algo que puedas pensar que es arrogante o que es intolerante, pero no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser santos, en el que podamos ser salvos, solamente Jesucristo. Y todos los que hemos puesto nuestra confianza en Él, intentemos vivir toda nuestra vida de una manera completa, siguiéndole a Él, intentando ser como Él, prestando prioridad, prestando atención a las cosas que Él nos dice que debemos prestar atención. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias por la buena creación que tú has hecho. Te pedimos que tú nos ayudes a honrar nuestro cuerpo, a honrar tu mundo, a honrar lo físico, porque tú lo has creado, Señor. Te pido que tú nos ayudes a honrar a las personas que tenemos a nuestro alrededor, como creaciones tuyas, Señor, como criaturas tuyas. Te pido que tú nos ayudes también a buscar a Cristo, a buscar lo espiritual, a buscar buena sabiduría espiritual de tu palabra. Ayúdanos a tener una vida integral, Señor, siguiendo a Jesucristo. Ayúdanos a huir de esta mentira, de que el mundo, la realidad está dividida, que el cristianismo es mentira, una mentira útil o algo por el estilo, Señor. Ayúdanos a seguir a Cristo. Ayúdanos a entender que tú eres bueno y que tu creación es buena, y que por lo tanto nosotros debemos seguir tus pasos, Señor, los pasos de tu Hijo Jesucristo. Y te quiero rogar especialmente por las personas que están aquí con nosotros, o que en algún momento van a ver esto y nunca han puesto su confianza en Jesucristo, que tú les ayudes, que tú les impulses por medio de tu Espíritu Santo a poner su confianza plena en el Dios hombre, en Jesucristo, el Hijo de Dios y el Hijo de David. Ayúdanos ayúdales a rendirse, a caer rendidos delante de Él, a arrepentirse de sus pecados y a entender que lo necesitan, Señor. Y eso te pido para cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender que necesitamos a Cristo, Dios. Y a caer hoy mismo rendidos delante de Él como nuestro Señor, el Señor del mundo, el Señor del cielo, el Señor de la tierra. Y en su nombre te lo pido. Amén. Amén. Que Dios os bendiga. Amén.